Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana, por la bendición, Señor, de ser llamados tus hijos, porque nos has adoptado, dice tu palabra, como hijos tuyos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos instruyes cada día, porque tú nos tomas de la mano, Señor, nos vas guiando por tu camino. Te rogamos en esta mañana, Señor, que tú examines cada corazón, Señor, que puedas ver, como decía David, Señor, lo que hay en nosotros. Si hay camino de perversidad, Señor, y que nos guíes por el camino eterno. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, es una lumbrera a nuestros pies, lámpara en nuestro camino, Señor, para guiar nuestros pasos. Queremos aprender cómo debemos andar, Señor, en esta vida. Es tan fácil extraviarse, es tan fácil, Señor, hacer lo incorrecto. Tu palabra dice que ancho es el camino que conduce a la perdición y muchos son los que andan por él, y que angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo hallan. Señor, guarda nuestros pasos. Queremos andar por tu camino de vida y ser instruidos, Señor, para vivir una vida que sea recta delante de tus ojos, Señor. No queremos ser necios, aprendiendo, escuchando, pero sin obedecer, Señor. Queremos ser sabios, poniendo por obra, Señor, lo que tú nos vas enseñando. Queremos que nuestra vida sea transformada, Señor, y que verdaderamente podamos cumplir con el propósito, Señor, con el cual tú nos creaste, Señor, y nos permitiste vivir justo en esta época en la que estamos. Tú tienes un propósito, Señor, para cada vida. Dánoslo a conocer. Guíanos y permite, Señor, que podamos honrarte con nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el día de ayer empezamos a hablar acerca de esta última ilustración, por llamarle de alguna manera, que habla la palabra de Dios acerca de la iglesia. Sí, veíamos que somos el pueblo de Dios. Dame un segundito. Listo. Somos pueblo de Dios, somos una familia, el cuerpo de Cristo. También somos su novia. Y por último decíamos que además de ser el templo santo donde Dios vive, somos también el agente de Cristo para cumplir la misión que Él tiene con el mundo, que es dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio. Mencionábamos en ese sentido cómo a lo largo del tiempo, tristemente, la iglesia ha perdido el sentido, ha perdido el propósito para lo cual fue creada, y muchas veces podemos ver situaciones dentro de la iglesia que están pues lejos de reflejar realmente el carácter de Dios y el propósito que Él tiene para nosotros, tanto de manera interna dentro de la iglesia para fungir realmente como hermanos, para ver unos por las necesidades de otros, para ser empáticos, para orar unos por otros, para dolernos y gozarnos con los que se duelen o con los que se gozan. Y por supuesto también como que hemos perdido la brújula en relación a el propósito más importante, que es el dar a conocer quién es el Señor y cuál es la obra que Él ha hecho para reconciliar al mundo consigo mismo. Así es que mencionábamos en el libro de Hechos acerca de
la primera iglesia, y decíamos que pues básicamente tenemos dos opciones, ¿no? La primera, que es seguir lo que dice Hechos 1:8, que es tomar el poder del Espíritu Santo para testificar acerca de Cristo. O decíamos que la otra opción es Hechos 8:1, que es que en medio de la persecución, como fue que ocurrió con esta primera iglesia, y que no es diferente el día de hoy, decíamos que realmente donde la iglesia está teniendo un mayor, no solamente crecimiento, sino un mayor impacto, es en donde la iglesia está siendo perseguida, ¿sí? En los países donde está prohibido leer la Biblia, predicar, evangelizar, y contradictoriamente es los lugares, o son los lugares en donde más crece en número, pero también en donde encontramos un compromiso muchísimo mayor por parte de la gente, un entendimiento más claro acerca de quién es Dios, una relación real y profunda con Él, y vidas transformadas, que realmente eso es lo que debe ser la iglesia, ¿sí? Ahora vamos a ver en el siguiente punto, ¿cuál debería ser esta expresión activa de la iglesia hoy en día? Y para esto vamos a ver 4 puntos, digamos, que resumen, ¿sí? ¿Cuál debe ser la forma en la que se debe ver la iglesia el día de hoy? Entonces, el primer punto es que la iglesia ejemplifica cómo debería verse una comunidad de personas redimidas, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es que no somos un club social, no somos un grupo más dentro de la sociedad, sino que verdaderamente la iglesia tiene y debe manifestar diferencias importantes en relación a cualquier otro grupo de la sociedad. Acompáñenme, por favor, vamos a leer Juan 13:35, y con este verso vamos a recordar que una de las cosas que Cristo le dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz fue que debíamos amarnos unos a otros, pero también esto lo hemos visto con anterioridad. La forma de amarnos unos a otros es como Él nos amó, ¿sí? Y Dios, aquí por medio de Cristo, establece un precedente, ¿sí?, acerca de cómo es el amor que Él nos dio. La palabra de Dios dice que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y lo que dice la palabra de Dios es que a través de este amor, dice el verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. ¿Sí? Así es que esta es una condición. Muchas veces hemos creído que la forma en que la gente va a conocer que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo o somos esa iglesia es por nuestros bellos sermones, o es por nuestros ministerios o nuestros múltiples dones. Y no tiene nada que ver con eso. La palabra de Dios es muy clara cuando dice que lo que va a manifestar el que nosotros somos discípulos, no dice creyentes, no dice cristianos, discípulos, porque somos llamados a ser discípulo. La palabra discípulo está relacionada en la misma raíz con la palabra disciplina. Eso quiere decir que nosotros somos llamados, ¿sí? Hemos visto cuáles son las disciplinas secretas del cristiano, a mantener una relación con Dios por medio de la oración, por medio de la lectura de su palabra, por medio de la obediencia, por medio del ayuno, etcétera. ¿Sí? Y si nosotros podemos observar nuevamente, tomando como ejemplo la iglesia que surge en Pentecostés, vamos a Hechos 2:44. Ciertamente hay muchas cualidades que tenía esta primera iglesia, que es tan importante que hoy nosotros podamos identificar y que podamos vivirlas también. El verso 44, el capítulo 2 dice:
Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia hacia todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. ¿Sí? Aquí nos da muchísimas claves acerca de cómo se veía esta iglesia primitiva. ¿Sí? Dice, todos los que creían estaban juntos. Esto nos habla de unidad. La palabra de Dios nos dice que en este punto ellos tenían reuniones todos los días, dice el verso 46, que perseveraban unánimes cada día en el templo. Y a veces a nosotros se nos hace demasiado el ir una vez a la semana a la iglesia. ¿Por qué tenemos que ir cada domingo? ¿Por qué tanto tiempo? Es increíble ahora cómo las reuniones se han reducido de tal manera que duran una hora. En una hora hay que orar, hay que alabar y hay que compartir, porque si no la gente se desespera y se va antes. ¿En dónde está ese deseo de estar en la presencia de Dios? Siendo hoy nosotros el cuerpo de Cristo, necesitamos unos de otros. Debemos aprender a servirnos unos a otros, a vivir en armonía juntos, a poner las necesidades de otros antes que las nuestras. A veces en los convivios que llega a haber en la iglesia, es increíble cómo lo que reluce es pues nuestra condición personal y seguimos manifestando pues los frutos de la carne, ¿no? Se sirve la comida y uno corre a servirse antes que le ganen a uno y a veces hasta doble o triple y pues no nos importa si hay gente que se queda sin comer, ¿no? Mientras yo esté satisfecho, pues los demás no me importan. Y todo ese tipo de detalles manifiestan realmente lo que hay en nosotros. Es sorprendente cómo aquí en la palabra de Dios, sí, y si hacemos un contraste con lo que vemos hoy en la iglesia, pues es tan distinto, ¿no? Dice, estaban juntos y además tenían todas las cosas en común. Hoy nos cuesta tanto trabajo deshacernos de lo que consideramos que es nuestro, ni hablar de dar diezmo u ofrenda, ¿no? Qué necedad de los pastores y de los ministros de enseñar acerca de ese tema tan escabroso. Seguramente quieren enriquecerse con mi dinero. Y lo único, vuelvo a repetir, que esto manifiesta es nuestra falta de entendimiento acerca de las cosas espirituales. Me van a decir, ¿y el dinero es espiritual? Por supuesto que sí. Saben, Dios no nos pide absolutamente nada que Él no nos haya dado antes. Y muchas veces lo que mostramos es nuestra ingratitud al no darle a Dios lo mínimo que le corresponde, que es el diezmo. Y por supuesto que hoy es muy interesante que además hay una cantidad muy importante de predicadores que hablan acerca de que el diezmo no es para nosotros, eso está en el Antiguo Testamento, ya no aparece en el Nuevo. Y seguimos tomando de la Biblia lo que queremos, lo acomodamos como queremos, seguimos haciendo separación de lo que sí es para nosotros y de lo que no es para nosotros. Y vuelvo a repetir, lo único que eso refleja es la falta de entendimiento. La palabra de Dios dice aquí que tenían todas las cosas en común y vendían las propiedades y las posesiones, dice, y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual.
Eso hoy nos puede sonar hasta herejía, ¿no? ¿Cómo me pueden pedir que dé algo que es mío? Que con tanto esfuerzo me he hecho de él. Perseverando unánimes cada día en el templo, dice, y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón. Y estas también son claves en el dar. Dios no quiere que le demos absolutamente nada, amargados, enojados. Lo que Él quiere es que seamos, dice la palabra, dadores alegres. Entender que somos un cuerpo quiere decir no únicamente estar dispuestos a ver las necesidades de los demás, tanto como estar dispuestos a suplirlas, ¿sí? El ser empáticos, decíamos, es tan importante, 1 Corintios 26, ¿sí? Nos habla al respecto. Dice que de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Fíjense, no dice solamente alguien más que sea su buen amigo, no. Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto es lo que hace el amor, ¿sí? Amar a alguien de manera genuina va más allá de las palabras para comprometerse en hechos con otra persona. Cuando el mundo ve a la iglesia, lo que debiera ver es gente santa. Y la pregunta es, ¿eso es lo que yo estoy reflejando hoy en mi vida? Una persona que sabe que soy parte de la iglesia, ¿se siente atraído también a formar parte de la iglesia? ¿O lo que dice es, yo no quiero ser como tú, a causa de lo que yo reflejo? Hemos hablado mucho acerca de lo importante que es ser santos porque tenemos un Dios santo y estamos delante de su presencia. Pero también la santidad es un factor indispensable para que la gente que aún no conoce a Dios pueda venir a Él. Así es que la pregunta que me tengo que hacer es, ¿estoy siendo yo un instrumento para la gente que no conoce a Dios, se acerquen a Él? ¿O estoy siendo piedra de tropiezo? Y cuando la gente ve mi vida, lo que dice es, no, yo no quiero ser como tú. Es una pregunta muy fuerte. Y no solamente me refiero a la gente de afuera. ¿Qué ocurre con la gente más cercana a mí? Porque decíamos, normalmente quienes mejor nos conocen es nuestra familia. Y a veces tenemos miembros en nuestra familia que no se quieren acercar a Dios. Y no se quieren acercar a Dios porque en realidad, si nosotros lo que hacemos es compartirles el evangelio y hablarles de, es que Dios puede cambiar tu vida, y ven que no ha podido, por decirlo así, cambiar la mía, pues entonces como que no hay tanta credibilidad. Y no es que Dios no pueda, es que nosotros muchas veces nos empeñamos en seguir haciendo lo que queremos. Somos responsables de vivir conforme a lo que vamos aprendiendo. No se trata tanto de aprender como de vivir, aunque sea poquito lo que aprendí. La palabra de Dios dice, no os hagáis maestros muchos. Porque un maestro acarrea, dice, mayor condenación, tiene mayor responsabilidad. Entre más sabemos, más se nos va a exigir. Y a veces ni siquiera lo más básico estamos dispuestos a hacer. Cuando el mundo ve la iglesia,
Debería haber gente unida. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 12:25. Dice, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Está unida? ¿O seguimos encontrando grupitos dentro de la iglesia, peleando unos con otros, divisiones, saliéndonos de la iglesia porque hay algo que no me pareció? Cuando el mundo ve la iglesia, debería haber personas que dependen una de la otra. Romanos 12:5. Dice, así los muchos somos un cuerpo en el Mesías y cada uno miembros los unos de los otros. Habla aquí acerca de los dones, ya lo habíamos revisado. Y dice que nosotros debemos utilizar cada uno de esos dones, ¿sí? Para crecer como iglesia. Que en lugar de haber celos, contiendas, enojo, nos podamos servir unos a los otros. Nos podamos preocupar unos por los otros. Cuando veíamos el tema de la Trinidad, decíamos, sí, que la Trinidad es el mejor ejemplo que nosotros tenemos acerca de una relación de intimidad, de amor, de unión. Así es que la iglesia debiera ser el reflejo de un Dios trino, quien es el máximo modelo de amor infinito en una relación perfecta. La iglesia provee estructura y las acciones para cumplir la voluntad de Dios. No se nos olvide que la iglesia es la representación visible del Dios invisible. La gente con sus ojos no puede ver a Dios, no lo puede escuchar, no lo puede sentir, no lo puede tocar. Pero sí nos ve a cada uno de nosotros y nos escucha. ¿Qué testimonio estamos dando hacia los demás? Número 2, la iglesia es la presencia compasiva y sanadora para aquellos en necesidad. O eso es lo que debería hacer. Nuevamente, según lo que leíamos en Hechos 2:45, dice la palabra de Dios que esta iglesia vendía sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Santiago, en el capítulo 1, verso 27, un verso también, creo yo, bastante conocido. Dice así, la religión pura y sin mácula delante del Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. Hoy nos hemos metido en la cabeza, yo no tengo una religión. Y ciertamente la vida cristiana no debiera ser una religión. Tendría que ser un diario vivir. Deberíamos tener la conciencia de que en todo cuanto hacemos, en todo lo que hablamos, en cualquier circunstancia que estemos, debemos ser íntegros. A veces ocurre que para ir a la congregación
Somos unos. Hablamos lindo. Podemos decir, Dios te bendiga, hermano. Pero fuera de la iglesia, cuando alguien nos ve, quizá diga, wow, esta persona se transformó. A veces, frente a los hermanos, pues cuidamos nuestras palabras. Pero si ellos no están, no importa. Yo hablo así, ¿no? Y damos rienda suelta a nuestras peores expresiones. No se trata de impresionar a los hermanos. Algo que debemos estar orando es, Señor, haznos conscientes de tu presencia, porque el Espíritu Santo está con nosotros 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo. ¿Y cómo puede ser que nos preocupa más lo que van a pensar de nosotros, los hermanos en la iglesia, que lo que Dios pueda pensar de nosotros cuando ve mi andar diario? Nos hace falta ser conscientes de la presencia de Dios. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, desarrollando su ministerio, sentó las bases acerca de lo que nosotros también deberíamos hacer. La palabra de Dios en muchas ocasiones dice que Cristo, movido a compasión, hizo distintas cosas. Alimentó a algunos, sanó a otros, libertó a otros. Jesús, como cabeza de la iglesia, nos pone el ejemplo de lo que nosotros deberíamos estar haciendo. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, a veces decimos, pues que lo hagan los pastores, que lo hagan los líderes, ¿no? Ellos tienen tiempo, ellos tienen los recursos. Pero cada uno de nosotros somos parte de la iglesia. ¿A qué somos llamados? A alimentar al hambriento, a vestir al desnudo, a cuidar al enfermo, a ofrecer sanidad a los que sufren. Vamos a leer Mateo capítulo 25. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el verso 31. Dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y los apartará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Y colocará las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Y entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me acogisteis. Desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estaba en prisión y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me cubristeis, enfermo y en prisión y no me visitasteis.
Ellos entonces también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, o enfermo, o en prisión y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí. El Evangelio no se trata únicamente de palabras, tanto como se trata de una vida que refleje el carácter de Dios por medio de nosotros. El carácter de Dios es amor y es compasión. Y es tan importante que nosotros podamos entender también ese compromiso que tenemos y seguramente cada uno de nosotros podemos ser llamados a servir a Dios en diferentes áreas. Quizá alguno vaya a algún asilo, otro vaya a cárcel, otro vaya a visitar enfermos, pero lo que es un hecho es que todos somos llamados a servir. Así es que la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para servir al reino? Les voy a leer una reflexión acerca de Steve Bohan de Branson, Missouri. Él es director de un ministerio que alcanza drogadictos y desamparados. Dice, el proclamar un mensaje cristiano no solo es citar pasajes de la Biblia a las personas o leerle un folleto a alguien. Algunas personas tienen problemas tan enormes que el solo citar unos cuantos pasajes bíblicos no les ayuda. He preguntado, si se estuviera quemando tu casa, ¿a quién quieres a la puerta? ¿A una persona religiosa citando la Biblia o a un bombero? Las personas que están sufriendo gravemente no pueden escuchar tus palabras por encima del rugido del derrumbe de sus vidas. Lo que necesitan es un apoyo que ofrezca esperanza, amor y compasión palpable. Esto se traduce en dar comida caliente, un lugar donde dormir, un compromiso de estar con ellos, de preferencia mediante alguien que haya pasado por lo mismo. He escuchado, dice, a personas decirles a los drogadictos, las drogas y el alcohol son tu problema. En realidad, para ellos las drogas y el alcohol son su solución. Su problema es que están solos o sufriendo o desconectados sin que su vida tenga significado o propósito. Las drogas o el alcohol son un esfuerzo por ahogar el dolor o algún angustioso problema. Como escribió Tomás de Aquino, dentro de cada alma existe una sed de felicidad y significado. Un adicto busca satisfacer esa sed de felicidad y significado en una botella, en una pastilla o en una aguja hipodérmica. El mensaje de Jesús que hoy ofrecemos dice que su solución puede empezar en una relación conmigo. Yo soy tu amigo. Estoy aquí para disipar tu soledad. Te voy a consolar y te voy a ayudar a llevar tu carga. Me conectaré contigo como una persona de valía que eres. Te daré de comer, te cuidaré y te consideraré como mi familia. Eso es lo que Jesús hizo con la mujer samaritana, con el recolector de impuestos, con la mujer sorprendida en adulterio. Eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Cuando somos Jesús para aquellos que tienen hambre de integridad, probarán la sal de la transformación en acción. Verán la atractiva luz de nuestro mensaje. El mensaje del Evangelio no es solo acerca de palabras verdaderas, es acerca de vivir esa verdad en actos específicos de amor y compasión hacia otros. El Evangelio eficaz
No se trata únicamente, dice la palabra de Dios, de decirle a tu hermano, Dios te bendiga, y no darle algo con que cubrirse si tiene frío, o no darle alimento si tiene hambre. Hemos reducido el Evangelio de Dios únicamente a la predicación, cuando Cristo Jesús nos dejó testimonio acerca de que el Evangelio debe ir de la mano con satisfacer las necesidades de la gente. Primera de Juan 3, 18 y 19. El apóstol Juan nos dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Es la iglesia la que a lo largo de la historia. Perdón, Leslie, ¿cuál fue la última cita? Primera de Juan 3, 18 y 19. Es la iglesia la que ha hecho cambios a lo largo de la historia. La primera que en un momento dado establecía orfanatos. La primera que luchaba a favor de la abolición de la esclavitud. La primera en ver por las necesidades de huérfanos, de viudas, en implementar movimientos tan grandes como la Cruz Roja. No somos llamados únicamente, como hemos dicho, ¿no?, a calentar una silla, una banca, a ir cada fin de semana a escuchar. Tenemos una responsabilidad en esta tierra y Dios nos ha dado dones para que nosotros podamos cumplirla. La iglesia es el agente reconciliador de Dios y el embajador para extender el evangelio, ¿sí? Y cuando nosotros vemos el cumplimiento de la promesa de Cristo en Hechos 1:8, de que sus discípulos recibirían poder al venir el Espíritu Santo, lo que vemos es que ellos efectivamente empezaron a hablar con de nuevo el evangelio, pero también empezaron a sanar enfermos. Empezaron a responder a las necesidades de la gente. La iglesia es el medio de Dios para reconciliar a un mundo perdido hacia Él. Pero nosotros les hablamos de amor a los perdidos y somos incapaces de mostrarles el amor de Dios. Leíamos 2 Corintios, capítulo 5, de 18 al 20, el día de ayer, justamente donde explicamos acerca de que somos embajadores de Cristo para rogar al mundo que se reconcilie con Dios. La evangelización no se trata acerca de un crecimiento numérico de la iglesia para ganar cada vez más almas, para que mi iglesia se vea más grande. No se trata de construir una organización. Se trata de guiar a las personas a tener una relación con Dios. Es más, no es suficiente. A veces hemos pensado le predico a alguien, él hace su oración de conversión pidiéndole a Cristo que venga a su vida y ya cumplí con lo que tenía que hacer.
No fuimos llamados a eso. La Gran Comisión dice hacer discípulos. Discipular a alguien es enseñarle acerca de Dios, de sus mandamientos, de lo que Dios quiere en su vida. Eso es hacer un discípulo. Se trata de guiar a las personas a que tengan una relación personal con Dios. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la iglesia es que tenemos a muchos, entre comillas, lo voy a decir, convertidos, o sea, convertidos porque hicieron una oración que muchas veces ni siquiera entendieron y que no conocen las verdades más básicas de la palabra de Dios. Porque nadie se acercó a explicarles, a enseñarles, a instruirlos. Y en consecuencia, tenemos una iglesia llena de personas que no conocen realmente quién es Dios, que no saben cuál es su propósito en esta tierra, que viven frustrados, luchando todavía con los problemas de la carne, esclavos del pecado. Y todo eso es falta de instrucción. Por supuesto que hay una parte que es responsabilidad personal, pero hay otra parte que también es responsabilidad de la iglesia. La iglesia es un agente capacitador para hacer discípulos que hagan discípulos. Esa es la forma de reproducirnos en la iglesia. Fíjense, hay un autor que se llama Bob Rogers, que tiene un libro que se llama La Iglesia Multiplicadora. Les voy a leer también una porción de su libro. Y dice así: tengo una visión y un sueño. Empecemos 1000 iglesias en los siguientes 10 años, cada una funcionando con un mínimo de 2000 miembros, y en solo 10 años transformaremos a nuestro país con el evangelio. ¿Daría eso resultado? No. Ese escenario lo acabamos de ver en los últimos 10 años. Tenemos o estamos llenos de mega iglesias y hay menos gente en las iglesias ahora que antes. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo es que hemos gastado miles de millones para comenzar 2000 mega iglesias, pero ahora tenemos menos gente en las iglesias y una sociedad que siente que la iglesia es su adversario? La respuesta es en parte que no es suficiente empezar iglesias mediante una evangelización que termina cuando toma lugar la conversión. Los libros sobre plantar iglesias generalmente presentan la premisa de que necesitamos empezar iglesias porque es el mejor método que existe. Esa es una declaración verdadera, pero una razón insuficiente para comenzar iglesias. Toda investigación acerca del estado del crecimiento de la iglesia y el cristianismo en el occidente dice que vamos en declive. Simplemente démonos cuenta de cuántas iglesias, supuestas iglesias, en la actualidad han perdido totalmente de vista cuál es el propósito de la iglesia. Hoy la alabanza y la adoración no se enfoca en glorificar a Dios. Se enfoca en que la gente se sienta bien.
en darles la música que requieren, que les gusta. Entonces, la alabanza y la adoración se adapta al gusto de la iglesia. Hoy, si la reunión parece larga, pues hay que ajustarla, hay que hacerla más corta para que los congregantes no se vayan. En muchos lugares, en lugar de tener sermones, lo que tienes son shows de entretenimiento. Hemos perdido totalmente de vista cuál es el objetivo de la iglesia. La meta de la Gran Comisión no es lograr una gran asistencia a la iglesia. ¿Cuántas de las personas que asisten a una iglesia son verdaderamente discípulos de Cristo? Jesús dijo a ser discípulos. Este proceso, simplemente hacer discípulos, de manera natural haría que nacieran más iglesias. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, vamos a leer los versos 12 y 13. Gálatas. Efesios 4 dice así: a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La responsabilidad del liderazgo de la iglesia es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El hacer discípulos es un asunto de reproducción. Cuando los discípulos de Cristo son formados y son adecuadamente equipados, empiezan a ejercitar sus dones espirituales y entonces ocurre la reproducción, es decir, nacen nuevos convertidos. Pablo le dijo a Timoteo cómo funciona esta reproducción espiritual. Vamos a leer 2 de Timoteo 2:2. Lo que le dice Pablo es lo siguiente: las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos, estas encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que aprendemos para enseñar. Hagan de cuenta que la palabra de Dios es nuestro alimento. ¿Qué ocurre cuando una persona come y come y come y come y no hace ejercicio? ¿Qué pasa? Engorda. Hay obesidad espiritual, ¿no? Claro. Ahora hemos creído que el objetivo de nosotros es saber y saber y aprender mucho. Y no somos activos en lo que nos corresponde. Este proceso de reproducción no es diferente a la reproducción física. Fíjense, la relación amorosa e íntima de una pareja de casados resulta en la concepción y nacimiento de un hijo. Así que a través del proceso de formación y de nutrición física y emocional, ese niño madura a la vida adulta, se casa y produce hijos también. ¿Cuál es la forma en la que debe también reproducirse la iglesia?
Fíjense, la iglesia primitiva creció de forma natural a través de un proceso de formación y discipulado espiritual que produjo nuevos creyentes, generación a generación. No ha habido en la historia una explosión tan grande de crecimiento en la iglesia como la iglesia primitiva, en medio de la persecución. Ahora, esto no se trataba de una estrategia adicional de predicadores profesionales atrayendo nuevos asistentes a un edificio. Era un proceso de multiplicación de personas laicas, quienes como discípulos se reproducían en otros discípulos, quienes a su vez se reproducían en otros discípulos. ¿Sí? Denme un segundito. Así es que el discipulado no es una vocación, prescrita solo para los ministros y otros obreros de tiempo completo en la iglesia. El discipulado es una vocación espiritual de tiempo completo de todo el pueblo de Dios. ¿Sí? No es, pues bueno, yo ya estoy pagando mi diezmo, hay que el pastor se encargue. Todos somos llamados a ser discípulos. Lo que quiere decir es que Cristo nos dejó absolutamente a todos la gran comisión. Y el tiempo del discipulado se refiere al tiempo de enfatizar al nuevo convertido que él o ella tienen un llamado de Cristo, el llamado a ser un discípulo en todo tiempo y en todo lugar de su vida, no solamente los domingos a la hora de la reunión. Y para que el nuevo convertido crezca, se necesita una experiencia tipo capullo o vientre materno por el periodo de gestación inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia tiene que funcionar brindando una atmósfera protectora para mentorizar o discipular, ¿sí? En el proceso de formación espiritual. Este proceso incluye capacitar a los nuevos discípulos para que se reproduzcan espiritualmente. La iglesia es responsable de equipar a los creyentes para que crezcan espiritualmente hacia la madurez. Vamos a leer Efesios 4. Desde el 11 al 16, vamos a ampliar un poquito lo que leímos hace rato. Dice así la palabra, y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, ¿sí? Los 5 ministerios, a fin de adiestrar, en otra versión dice perfeccionar, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. No dice a fin de adiestrar solamente a los líderes o a los pastores, a los santos, a toda la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Es triste ver cómo hay iglesias en las cuales hay como niveles, ¿no? Y entonces vienen los congregantes y se hacen filas enormes para que el pastor ore por mí, pues porque seguro él tiene una relación más cercana con Dios. Eso no tiene un fundamento bíblico. No tenemos que depender de otras personas. Nuestra dependencia debe ser de forma absoluta de Dios. Así es que todos tenemos la responsabilidad de llegar a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios, ¿sí? Todos tenemos la responsabilidad
como hemos explicado también antes, de alcanzar la estatura del varón perfecto, la cual es Cristo, de desarrollar las cualidades de Cristo en nuestra vida. Verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas. ¿Se dan cuenta cómo son los niños? O sea, aquellos cristianos que llegan a la iglesia, pero que nunca crecieron, porque nunca hubo una instrucción, porque nunca tampoco se dieron a la tarea de leer su Biblia, de fortalecer una relación con Dios. ¿Qué pasa con ellos? Que son como niños fluctuantes, dice la palabra, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina. Vemos gente que hoy cree una cosa y mañana cree otra y pasado cree otra. ¿Por qué? Porque no tiene un fundamento bíblico. Dice, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Sino que hablando la verdad en amor, dice la palabra, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De él viene que todo el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en el amor. Este proceso de discipulado y de formación espiritual era la manera como la iglesia primitiva funcionaba y crecía rápidamente. Y es el modelo de iglesia para ser discípulos hoy. No se trata de atraer a la gente a que venga a reunirse conmigo, donde yo me reúno. Se trata de que si una persona recibe a Cristo en su corazón, sea enseñada acerca de cómo su vida debe ser transformada por medio del Evangelio, por medio del poder del Espíritu Santo, para que ellos también puedan ganar a otras personas. Si se dan cuenta, esta forma implica una relación muy importante en la cual las personas que ya son o que tienen un cierto nivel de madurez espiritual son los que van a enseñar a los que están en una menor estatura para que ellos también crezcan y al madurar, ellos también pueden enseñar a otros. Una generación de creyentes maduros se convierte en un modelo de santidad que dedica su vida a una nueva generación. De esta manera, la nueva generación también es motivada a descubrir el valor de recibir capacitación de una generación más experimentada. Los creyentes que son más maduros dan de su experiencia a los creyentes jóvenes y los creyentes jóvenes buscan la sabiduría de sus mentores. Juntos, la iglesia capacita a las personas para ser discípulos que hagan discípulos, que puedan reproducirse. Así es que cuando nosotros vemos un grupo de seguidores, de creyentes redimidos, primero deben personificar, como decíamos, cómo se debe ver una comunidad de creyentes redimidos. Número 2, satisfacen las necesidades de los que sufren a su alrededor. No se trata solo de palabras, sino de hechos. Número 3, reconcilian al perdido con Dios. Y por último, están capacitando a los santos para multiplicarse espiritualmente. Cuando esto ocurre, estamos entonces ante una iglesia de Jesús viva y activa. 4 puntos que son fundamentales para que realmente nosotros cumplamos con el propósito con el que Dios nos puso aquí como parte de esa iglesia,
como esa familia, como esa novia. La iglesia debe ser un agente transformador en la sociedad. Pero eso lo vamos a hacer en la medida que entendamos cuál es el propósito con el cual Dios nos puso aquí. Que demostremos el amor el uno por el otro. Que traigamos esperanza, amor, sanidad y salvación a un mundo que está perdido y necesitado. Vamos a dejarlo aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿No? Vamos a orar. Dios bendito, te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos qué es lo que tú quieres de nosotros y también cómo lograrlo. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces como iglesia hemos perdido el rumbo de una manera terrible, Señor. Nos hemos centrado en nosotros mismos, nos hemos olvidado, Señor, de cumplir, Señor, con la gran comisión, de satisfacer las necesidades de la gente, tanto dentro como fuera de la iglesia, de ser luz para el perdido, Señor, de mostrarles que hay un camino. Hemos permitido, Señor, que muchas cosas del mundo se metan en la iglesia, haciendo ineficaz nuestra vida, porque no hemos entendido cómo todas estas cosas nos han afectado, nos han esclavizado. Pero te pedimos perdón, Señor, en esta mañana. Queremos asumir nuestro compromiso de manera individual y en el lugar, Señor, en el que tú nos hayas puesto para cumplir, Señor, con la labor que tú nos encomendaste. Entendiendo que se trata de almas, que se trata de eternidad, Señor. Que no estamos en un lugar únicamente, Señor, para ocupar una silla, para engordarnos de tanto conocimiento, sino para hacer luz, Señor, para ejercitar nuestra fe, para vivir una vida transformada, Señor, y para que esa vida pueda impactar a la gente a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos confronta, que nos examina, que nos limpia. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Haznos conscientes de tu presencia, Señor, a cada momento, para que podamos vivir en esa santidad que tú requieres de nosotros, Señor, a fin de que nuestra vida sea eficaz, Señor, en términos de poder alcanzar a otros para el reino de Cristo. Te glorificamos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.